Señores, cuando iniciamos el programa, nuestro compañero Ronnie estuvo hablando de la preponderancia que tiene la figura de Danilo Medina todavía a lo interno del PLD, hablando de que evidentemente cada vez que Danilo sale al ruedo, hace un comentario, da unas declaraciones, definitivamente es la cara visible del PLD. Danilo al día de hoy, le guste o no a muchos en el sistema de partidos o dentro del mismo PLD, es el PLD. Y yo a raíz de eso me hago una pregunta: ¿qué pasaría si habilitaran a Danilo Medina para que volviera a ser candidato presidencial? Esa sería una pregunta. Y me imagino que muchas personas de inmediato, en automático, pensarán qué proceso podría llevarse para constitucionalmente habilitarlo para esos fines. Y sabemos que jurídicamente se han intentado algunas cosas como declarar inconstitucional ese transitorio de la misma Constitución, para lo que nosotros sabemos que la Constitución en sí misma no se puede declarar inconstitucional y que la única vía que tendría el expresidente Danilo Medina para ser habilitado sería una reforma constitucional. Danilo Medina fue inhabilitado en el 2015 mediante una reforma constitucional que lo habilitó para reelegirse de manera consecutiva y que ahí mismo Práquete le puso el candado de ese transitorio para no poder volverse a reelegir. Entonces, hablar de una posible habilitación de Danilo Medina es hablar de una nueva reforma constitucional que conllevaría vamos a decir así, una gran alianza política, porque más que un proceso jurídico es un proceso político para poder decir, bueno, van a habilitar a Danilo, tendrían entonces que ponerse de acuerdo en el Congreso para poder lograr este objetivo. Yo hago este análisis porque yo digo, bueno, pero al día de hoy el PLD, lamentablemente, le guste o no a quien me esté escuchando, no ha podido concitar ninguna figura dentro del PLD luego de Danilo ese impacto de decir, ese es el nuevo líder del PLD. Entonces, ante esta posibilidad de que se habilitara Danilo Medina para ser candidato presidencial, el panorama político se movería en varias direcciones, tanto dentro del PLD como hacia afuera, haciendo una reconfiguración del escenario político en sentido general en República Dominicana. Por ejemplo, en el caso de lo que podría suceder a lo interno del PLD, sería una reestructuración inmediata del liderazgo. La figura de Danilo Medina podría, lamentablemente, si eso se diera, exclizar a todos aquellos que se encuentran dentro del partido que podrían sacar la cabeza o que quisieran trabajar para madurar o fortalecer un liderazgo dentro de esa organización política. Algo positivo que podría darse el día de hoy por no tener precisamente el PLD una figura fuerte políticamente hablando, es que la posibilidad de que Danilo fuera candidato reagruparía la militancia del PLD, los PLDistas que se sienten desmotivados, que no se sienten atraídos por ninguna de las figuras que actualmente están pululando dentro del PLD, pues verían en Danilo Medina esa posibilidad, o sea, le daría como esa esperanza de que el PLD podría despegar y podría hacer algo electoralmente hablando. A nivel electoral, la reconfiguración de la oposición. El PLD podría recuperar competitividad frente al PRM, porque Medina se observa con mayor reconocimiento, y hay algo que hay que decir, o sea, ese agradecimiento reciente que tiene la militancia del PLD hacia la figura de Danilo Medina. También en el caso de la oposición, ya hacia afuera, veríamos un fraccionamiento del liderazgo opositor y veríamos de nuevo una confrontación entre Danilo y Leonel, cada quien en su lado. Leonel en la Fuerza del Pueblo, Danilo en el PLD, frente al PRM y, por ejemplo, Luis Abinader o cualquier otro candidato que pueda ir, si se habilitara a Danilo, por ejemplo, yo estoy poniendo hipótesis, para el próximo proceso electoral, el discurso del PRM o de ese candidato se va a dirigir precisamente a los procesos
de corrupción y de toda esta situación que se generó a raíz de la salida de Danilo Medina del gobierno. Esa campaña se va a polarizar y sería nuevamente un PLD prácticamente versus un PRM, o sea, se volvería a repetir la historia posiblemente de darse este escenario de que fuera Danilo nuevamente o pudiera tener la posibilidad de ser candidato. Opinión pública y legitimidad, la alta polarización social, una candidatura de Danilo Medina va a dividir la sociedad entre si Danilo fue o no fue culpable de corrupción y dentro de los que no quisieran que él vuelva precisamente por esta situación. También pensar en la posibilidad de una posible reforma solamente para habilitar a Danilo, esto generaría un debate primero jurídico bastante intenso con relación a cómo darle la vuelta a esta situación para poder lograr reformar la Constitución, pero también el debate de volver a hacer uso de la Constitución para favorecer a una figura de manera específica. En torno al debate que se va a generar constitucionalmente, también hay un riesgo de crisis de confianza. Sectores sociales y empresariales podrían verlo como un retroceso en términos democráticos. Yo quise hacer este pequeño análisis específicamente sobre la figura de Danilo, porque al día de hoy, cuando Danilo sale, es el que da la cara por el PLD, es el que se siente con mayor fuerza y contundencia política dentro de ese partido, y que aún sin tener la posibilidad de ser candidato y de darle esa esperanza a ese partido, es la figura que concita mayor atención y que tiene mayor fuerza dentro del PLD. Mi recomendación para los PLDistas: ahorita se estuvo hablando de Abel. Abel arrancó bien, pero no es como el hombre comienza, sino como termina. Yo cuando vi la competencia interna dentro del PLD, vi a un Abel jovial, un Abel que tenía la posibilidad de conectar con un público interesante. Sin embargo, se convirtió en un candidato monotemático, en donde solamente se centró en hablar del asunto de haitiano dentro de su territorio, y la gente se quedó con la imagen solamente del Abel territorial. Él no logró concitar la emoción del votante en ese momento. En el caso de Gonzalo Castillo, que en días pasados lo hemos visto como que medio ha querido sacar la cabeza, como que sí, como que no, es uno de las figuras del PLD con mayor visibilidad, porque hay que decir la verdad, en esa campaña en la que él fue candidato presidencial, tuvo mucha exposición pública, en algunos puntos buena, en otros no tan buena, y dentro del punto no tan bueno lo pudimos ver quizá con declaraciones que dio recientemente que dejan entredicho que todavía falta mucho para que Gonzalo Castillo pueda madurar políticamente hablando, comunicacionalmente hablando. Posiblemente podemos ponderar de él un buen gerente en su momento. Sin embargo, en su salida de gerente o ministro hacia la candidatura presidencial, ahí hubo una diferencia del cielo a la tierra, que podría ser un buen activo en caso de que se pulan algunos factores, podría ser, pero al día de hoy el mejor activo que tiene el PLD es sin lugar a duda Danilo Medina. Y aquí mi comentario.